En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Ya comenzamos el estudio de los dones del Espíritu Santo, bajo el tema general de los grandes temas y capítulos de la Biblia. Estamos estudiando el 1 de Corintios capítulo 12. Vamos a continuar este tema de los dones espirituales llegando al capítulo 13 y también el capítulo 14. Estamos actualmente en el capítulo 12, en los versículos donde el apóstol Pablo dice en el verso 6 que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Dios es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu el don de la palabra de sabiduría, a otro el don de la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro el don de fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, nos enseña el apóstol Pablo, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí se declara al final de este argumento de Pablo que la otorgación de dones, de ministerios, de lo que haga la iglesia en cualquier lugar, es un asunto de la soberanía de Dios. Aquí Pablo dice que es el Espíritu Santo quien otorga dones a la iglesia y que estas cosas las hace el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno según Él quiere y a cada uno en lo particular como Él quiere. Está bien, yo puedo pedir que Dios me otorgue dones, porque también en el mismo capítulo 12 y en el capítulo 14 se dice: procurad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Desead los mejores dones, procurad. Y como Dios es el que otorga los dones, es el Espíritu Santo que está en nosotros quien nos da las habilidades. Entonces nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé determinada habilidad. El hecho de que nosotros pidamos y supliquemos a Dios para que nos otorgue cualquier cosa, eso no pone en peligro la soberanía divina, porque nosotros oramos a Dios y el Dios soberano nos da lo que nosotros le pedimos o no lo da. Pero estas habilidades provienen del Espíritu Santo. Por eso ha venido el Espíritu Santo a nosotros. Por eso fueron dotados del Espíritu Santo y de dones y de poder espiritual los apóstoles, y a lo largo de todo el desarrollo de la iglesia, cada ministro,
cada persona, hombre o mujer, ha recibido del Espíritu Santo ciertas habilidades que el apóstol Pablo aquí le llama dones espirituales, también le llama manifestaciones del Espíritu de Dios. Entonces, veamos en detalle los dones espirituales. Pablo dice en el verso 7, a cada uno, a cada cristiano, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí a los dones se le llama manifestación del Espíritu para provecho. Sabemos, por causa de la experiencia de la iglesia, que cuando hay un grupo de hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo, cuando estudiamos los libros que hablan de los grandes avivamientos que la iglesia ha experimentado en diferentes partes del mundo, una de las características que se dan, que se ven en estas iglesias que han sufrido o han tenido esos avivamientos, que allí hay una fuerte manifestación o una profusa manifestación de dones del Espíritu Santo. Pareciera que una de las condiciones para que se manifiesten los dones espirituales es que la iglesia esté en una renovación espiritual, en un avivamiento espiritual, porque eso ha sido así cuando uno estudia los grandes avivamientos que la iglesia ha tenido hasta el día de hoy. Por eso pienso que Pablo exhorta que nosotros no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, sino que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo controla totalmente nuestra vida porque nos hemos entregado totalmente a Él, entonces cuando el Espíritu Santo nos llena, nos hincha de su presencia, entonces hay gran manifestación de los dones del Espíritu Santo. Lo contrario sería que la iglesia esté contristada y el Espíritu Santo esté contristado por causa del pecado o de la negligencia, entonces no se ve la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Entonces dice aquí que a cada uno le da la manifestación por el Espíritu para provecho, porque los dones es para provecho, o sea, para la edificación. Todos los dones edifican la iglesia. Aunque pudiera darse el caso de que una persona, como en el caso de los corintios, manifiesten ciertos dones, pero por ignorancia, porque no saben cómo ejercer esos dones y cómo ministrarlo a otras personas, entonces por esa razón los dones no son provechosos porque hay mucha ignorancia. Es como si yo tuviera algunas herramientas de carpintería, el serrucho, el formón, el martillo, pero si no puedo, no sé cuál es la función de cada herramienta y no sé cómo usarla, no me sería de provecho ni a mí ni a las demás personas. De eso está hablando Pablo, que el don debe de ser para provecho, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero previo a esto hay que saber qué herramientas Dios nos ha dado, qué habilidades, qué dones nos ha dado Dios, y tenemos que saber cómo funciona ese don o esos dones y cómo ejercerlo para el provecho de otras personas. El conocimiento es fundamental, ser sabio es fundamental. Por eso Dios dijo en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Y en el Nuevo Testamento, en este mismo capítulo 12, Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren nada respecto a los dones del Espíritu Santo. Entonces empieza a dar una lista de dones y dice así, en el verso 8 del capítulo 12 de Primera de Corintios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí hay en esta lista de 9 dones, se ha dividido en grupos de 3 para explicar los dones. Por ejemplo, encontramos de esos 9 dones un grupo de 3 dones que tienen que ver con la expresión, con la lengua, con la boca, con la garganta, con el lenguaje. El don de profecía es que la gente habla y profetiza. El don de lenguas es que habla lengua extraña dada por el Espíritu Santo. Y la interpretación de lenguas. Entonces, a estos 3 dones se les llama los dones vocales. Otros le llaman los dones de expresión. A otros le llaman los dones del lenguaje. Hay otro grupo de dones en este capítulo 12. Está el don de fe. Los dones, porque está en plural, los dones de sanidades y el don de hacer milagros. Aquí ve pues que hay otro grupo de 3 dones que son similares y que se complementan el uno con los otros. El don de fe, porque si usted ora por una persona y esa persona se sana, entonces allí hay una operación de varios dones. El don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. Entonces son 3 dones que son similares, como también los dones de expresión que son similares porque se expresan con la boca. Y están los dones de revelación. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Aquí hay otro grupo de dones que son similares. El don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia o de palabra de ciencia, porque es importante entender que se dice palabra de ciencia, y el don de palabra de sabiduría. Hoy vamos a ver el don de sabiduría, porque en el verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. También se habla de la palabra de ciencia. Cuando se dice palabra de sabiduría, la Biblia lo que nos está enseñando es que Dios no nos da totalmente su sabiduría. Entonces seríamos como Dios, omniscientes, que todo lo supiéramos, que nosotros tenemos toda la sabiduría. No, hay momentos que necesitamos una palabra de sabiduría de parte de Dios. Hay momentos en que aquí en la Biblia los apóstoles expresan la palabra de sabiduría y a veces esa palabra de sabiduría va unida a la palabra de ciencia. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando una pareja de matrimonio ofreció a la comunidad cristiana que iban a vender una propiedad?
y que iban a traer todo lo vendido a los apóstoles para que los apóstoles administraran estos bienes para beneficiar a los hermanos, principalmente a los hermanos más pobres. Ustedes ya conocen la historia. Cuando la historia de Ananías y de Zafira, y que vinieron a Pedro, y entonces Pedro no conocía nada. Vinieron a Pedro y le trajeron una cierta cantidad de la venta de la propiedad que ellos tenían. Pero cuando le trajeron ese dinero a Pedro, Pedro recibió al mismo tiempo una palabra de ciencia y tal vez una palabra de sabiduría. En ese momento el Señor le reveló a Pedro que ese dinero no era el dinero total de la venta de la propiedad que ellos habían vendido, que ellos habían sustraído una parte. Entonces Pedro recibe palabra de ciencia y de sabiduría y Dios le revela de que ellos no tienen un corazón recto, quizás movidos por avaricia. Una vez que tenían toda la venta, entonces sustrajeron parte de ese dinero para quedárselo ellos. Entonces ya Pedro les habla, porque Pedro ha tenido una manifestación de un don que se cataloga como don de revelación, porque son 3 los dones de revelación: la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritu. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que estos dones eran muy típicos, característicos de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento tenían dones de revelación. Dios les revelaba cosas ocultas a los profetas del Antiguo Testamento a través de visiones, a través de sueños, a través de la voz audible. Dios les revelaba cosas ocultas. Aquí tenemos dones de revelación como palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Cuando Pablo discernió que una mujer estaba llena del espíritu, llena o poseída de un espíritu de adivinación, y decía: estos son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Entonces Pablo se le fue revelado que ese era un demonio que hablaba en esa mujer. Mañana vamos a continuar hablando sobre los dones de revelación y vamos a poner ejemplos que se encuentran en las Sagradas Escrituras para que los entendamos mejor. Entonces, hasta mañana. Lo espero mañana para que continuemos este estudio. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.